vamos a ver cómo alimentarnos, cómo alimentar a nuestros bebés, mejor dicho, qué comidas pueden, cuáles no. Así que, Amparo, estamos contigo. Muchas gracias, Sani. Asimismo, ya en nuestro bloque de nutrición nos acompaña la licenciada Nadia Cáceres. ¿Cómo estás, licenciada? Muy bien, buenos días, Amparo. Vamos a hablar de la alimentación de los más pequeñitos. Sí, y lo que yo te decía era, bueno, yo ya fui mamá hace un tiempo y entonces vengo de otra época, por decirle, porque a medida que pasan los años se van poniendo cosas de moda y sobre todo en la maternidad, desde los cuidados al bebé, desde miles de cosas, y la alimentación es clave. Yo tengo amigas que ahora están teniendo bebés recién y así, no, eso es veneno, no, nosotros acostumbramos a darle tal cosa y tal cosa, y cosas que antes eran impensables, ¿verdad? Así Entonces, mismo. Hay dos corrientes grandes, me dijiste, hoy Así día. mismo. Bueno, Amparo, tenemos que tener en cuenta que la alimentación complementaria es el inicio de aprender a comer de los bebés. Entonces es una etapa súper importante porque es donde se establecen las relaciones del niño con la comida, ¿verdad? Entonces la gran pregunta principal es ¿cuándo empezar? ¿Verdad? Si vamos a iniciar desde las interrogantes, ¿cuándo empezar? Siempre, y ahí también durante cada año van cambiando, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar a los 6 meses. Ok. No antes. Ese ya sigue Claro. siendo... Muchas veces, ¿qué pasa? Hay niños, bebecitos, que presentan mucho interés antes. Pero ¿cuál es el riesgo? Su sistema inmunológico todavía no está preparado y podemos dar lugar a alergias. ¿sí? Perfecto. Entonces, hablando de los métodos, para después mostrar un poco el ejemplo. Tenemos la alimentación complementaria convencional, que es la que es en papillas, ¿verdad? Que es la que nosotros nos alimentaron a nosotros y le dimos a nuestros hijos, Sí, eso. ¿verdad? Y tenemos el Baby Led Weaning, que es la alimentación autoguiada por el niño, ¿sí? Que presenta en realidad muchos beneficios. A mí particularmente me pasó que con mi primera hija, que hoy tiene 8 años, todo era papilla, Claro, ¿verdad? sí, Salir era todo papilla, llevar el mixer. Y con la segunda hice el método Baby Led Weaning y en realidad para mí fue mucho más práctico porque literal ella comió sola. ¿Cómo sería Bueno, este método? Las papillas sabemos, Le pisas. papillitas, pero el Baby Led Weaning, ¿qué es? Dar en trocitos y el propio bebé va agarrando Hacia los meses, a los 6 meses. A los 6 meses. Ok. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Amparo? ¿Qué requiere el niño? Sería antes? así, licenciada, Exactamente. ¿verdad? Le En dan los trocitos, trocitos. como finger, como palitos, para que el bebé agarre. Tenemos que tener en cuenta que el niño se tiene que ensuciar para comer. O sea, el proceso de Claro. alimentación es descubrir sensorialmente los alimentos, no solo con la boca. Aparte ¿sí? de que están también en su etapa de desarrollo motriz, entonces ellos quieren tocar todo, apretar, Amparo, Nadia. se empavonan. Dani, te escuchamos. Yo tengo pregunta, el tema atragantamientos con el segundo método, hay que tener muchísimo cuidado, deduzco. Se requiere dar en trozos adecuados y en consistencias adecuadas. Claro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy clásico. Mostra. Si nosotros le damos a un bebé en papillas la manzana, famoso, partimos la mitad, Sí. la cucharita y sale Y el purecito y raspamos. Con los bebés que tienen la alimentación autoguiada tenemos que hacer compotita de manzana o de pera porque son alimentos duros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un zapallo que voy a mostrar, un zapallo hervidito. ¿Cuál es el punto? Esto se tiene que apretar y salir el Claro, trocito, como para ¿sí? que meta la boca y se le disuelva. Claro, luego. exactamente. Es un miedo de la mayoría de los padres ese atragantamiento. Los niños tienen ese reflejo de extrusión, que es de sacar un poco el alimento de la boca, que Ok. muchas veces frustra un poco a los padres porque piensan, no le mete y saca a través de la boca, ¿verdad? Pero En realidad el niño está aprendiendo a comer, aprender a masticar, por más que todavía no tenga dientitos, a formar el bolo alimenticio y a tragar. Entonces, ¿qué es importante, Amparo? No podemos mantenerle a nuestros bebés con la papilla hasta que llegue el año. Porque ahí tenemos el problema que nuestros niños no quieren masticar, no quieren comer carne. Después, cuando son grandes, ya, si no es purecito, ¿verdad? Bueno, entonces ya no. Vamos a mostrar sí, para que la señora... estos métodos, la papilla,
la papillita que le damos a nuestro bebé a los 6 meses debe ir progresando en textura y a los 9 meses ya tiene que comer trocitos. Ok. Independiente si estamos en el método de papillas, ¿sí? Bueno, perfecto. Tiene que llegar a trocitos y a los 9 meses es como que el niño se unen estos métodos porque pueden ser trocitos o pueden ser Licenciada, ¿nos palitos. puedes ir mostrando qué podemos darle? Acá veo batata, zapallo. Bueno, sí. ¿Cómo introducir? Introducir de a poco de a uno, zapallo, 2 días, zanahoria, acá tenemos zanahoria, Para que se 2 días. acostumbren también a todo. Tienen que Los acostumbrarse sabores. a los sabores, no necesitan sal. Ok. ¿Sí? El niño tiene que aprender a conocer el sabor natural de los alimentos. Total, si ellos no conocen, no van a Claro. necesitar. Otra cosa, Amparo, importante, que antes, por ejemplo, el huevo no se empezaba a dar a los 6 meses, se daba solo clara. Por el riesgo de alergia. Estos son huevitos duros, se pueden introducir ya a los 6 meses, siempre los alimentos mira. que son más alergenos, como el pescado o el huevo, dar solitos 2 a 3 días consecutivos, siempre o la mañana o al mediodía, para observar si el niño presenta alguna alergia, reacción. que no suceda eso de noche. Entonces, a ver, recapitulando, podemos ya darle huevitos, así Sí. podemos ir pisando. Legumbres también. ¿Por qué aclaramos esto? Porque años atrás, 6 meses era solo fruta, Sí. zapallo, zanahoria. 9 meses, Bananita, claro, 9 sí. meses era recién legumbres o carne. Ahora ya podemos introducir todo, pero de a turnitos. Claro. ¿Sí? De O a sea, turnos. 2 días, Claro. 2 días, 1, 2 días. Acá otro. tenemos aguacate, podemos darle También aguacate. podemos darle. Podemos darle aguacate, una Así buenísima. también en trozos. En como trocitos, la- sí, en trocitos la batata. o papillitas según lo que... El en método. cuanto a frutas, todas, carnes, pollo, todo. Al principio hacemos procesados y hacemos papillos. ¿Cómo recomendás la carne de vaca? Plancha, vuelta y vuelta, como un bife, Y después- hervidito también puede ser, en poca cantidad ¿Cómo de le agua. cortamos? Si el niño hace el método convencional, procesamos, bien desmenuzadito. Y si el niño hace baby leg weaning, en tiritas, en Ok. trocitos como deditos, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Este apartado, ¿sí? Acá tenemos los alimentos que se deben de introducir recién al año. Azúcar y sal, ¿sí? Cualquier alimento que tenga lácteos, helado, nos vamos Eso a tomar nada, helado. de eso. La miel, un rotundo, ¿no? Que de repente en el chupete ya le Vos quieren sabés que Yo me meter. acuerdo que he escuchado muchas veces, sobre todo las abuelas de antes también. Era como para que la criatura se calme y le ponían al chupete y tenían 2, 3 meses. Claro, Era- tenemos que explicar que la miel tiene unas toxinas que pueden producir la alergia al niño. Son toxinas que es el botulismo, una enfermedad que puede generar al niño. ¿sí? Licenciada, y las personas que le quieren dar ya para que, ay, tome algo dulce, yogur tampoco. Yogur, solamente yogur natural. Ah, el que no tiene Él sabor. no tiene sabor, no tiene conservante y eso nosotros podemos mezclar con las frutitas, ¿sí? Pero solo yogur natural y de quesos, solo los quesos frescos. Leche, manteca, embutidos, nada de eso. Chocolate. Chocolates tampoco. ¿Qué tenemos acá? Alimentos que pueden producir atragantamiento. Uvas, Semillitas. todo lo que tenga semillitas, nueces, semillas. almendras, galletitas. Vamos a poner las famosas galletitas que son de maicena, que queremos darle algo al niño. Palitos, rosquitas, no. Sí podemos introducir ya el gluten, podemos introducir ya pan, panificado de los no lacteados, que no tengan lácteos ya podemos introducir. Hay estudios que demuestran que si tardamos en introducir gluten, huevo, pescado, podemos dar espacio a que se presenten alergias, porque es mejor que el niño introduzca estos alimentos cuando todavía está siendo amamantado, está en lactancia materna o terminó hace poquito la ¿Qué lactancia. pasa con estos niños que las madres obsesionadas también de alguna manera con esa buena alimentación y sin nada procesado, le hacen tener una alimentación medio como las chicas fit, ¿verdad? Que le dan claras de huevo nomás, con avena y no sé, o sea, no dejan de Sí. recibir también ciertos alimentos. Tenemos que tener en cuenta que primero estamos creando, como les decía, la relación que el niño va a tener con la comida. Y si nuestros propios miedos
transmitimos en la alimentación de nuestros hijos, obviamente va a estar siendo algo negativo. La grasa, Amparo, forma las capas del cerebro del niño, son necesarias. El aceite de oliva, el aguacate. Claro, las grasas buenas. Las grasas buenas. Por último, jugos. Jugos. Los jugos sí no son recomendados. ¿Por qué? Porque acostumbramos al paladar del niño a lo dulce. Sí, entonces frutitas. Frutitas que pueden ser, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, Amparo. Si el niño come en papillas, va a comer purecito de banana. Si el niño va a hacer alimentación autodirigida, le cortamos la bananita así para que no se le resbale todo de la mano y va a tomar así y obviamente se va a empadonar, se va a ensuciar. Con la naranja, gajitos de naranja, puede ir chupando. Jugos no están recomendados. ¿Qué pasa, Amparo? En nuestra época, en la época de nuestros niños, no había esta explosión de alimentos ultraprocesados que tenemos hoy. O sea, lo que se busca es que la alimentación del niño sea lo más natural posible y que ya después al año se introduce a la olla familiar, a lo que come la familia, y ahí recién es recomendable la sal, el consumo de azúcar moderado, porque si no que tanto las verduras como las frutas tienen algún sabor medio amargo, no tan dulce. Si nuestros niños ya están acostumbrados a mucho dulce, su alimentación no va a querer comer verduras, no va a querer comer fruta porque su lengüita va a estar acostumbrada a lo súper dulce y eso es lo que obviamente les gusta más.